Había tragado todas las sondas, ignorado cada barrido de sensores y no entregaba más que el lento y silencioso movimiento de tormentas de metano y hielo de nitrógeno. Y sin embargo, ahí estábamos. Yo, de pie frente al visor principal del Nautilo, observando cómo las nubes giraban en una violencia a cámara lenta debajo de nosotros. No era una ventana real, claro. El vidrio no soportaría el espacio, mucho menos los vientos de abajo. Solo una proyección de alta fidelidad. Había visto Urano a la distancia antes, pero de cerca parecía aberrante. Los colores no eran el azul suave de las imágenes de los libros de texto. Aquí era el color de moretones viejos, salpicado de nubes ocres y vacíos profundos, donde la atmósfera se plegaba sobre sí misma. Más allá del visor, nada se movía excepto las tormentas. Éramos los únicos seres vivos en 2.900 millones de kilómetros. La tripulación había dejado de mirar hacía horas. El interés decaía rápido aquí afuera. Los primeros días aún observábamos. Dejábamos que el asombro se asentara. Pero, como siempre, el trabajo llegaba y todo se convertía en rutina o distracción. Esto debería haber sido un simple estudio orbital, análisis espectral, despliegue de sondas, una roca fría bajo nubes aún más frías, excepto que no lo era. Pasé las lecturas del sensor en mi terminal de muñeca. La anomalía no se había movido, todavía no, pero seguía irradiando. Eso era lo que me inquietaba. Las señales térmicas deberían desvanecerse, difuminarse en la atmósfera y morir, tragadas por la entropía del planeta. Esta no lo hacía. Saúl, estás obsesionándote otra vez. El comandante García usaba ese tono de nuevo, el que empleaba cuando creía que me estaba volviendo paranoico. Era un militar con uniforme de científico, todo ángulos duros y autoridad silenciosa. Había pasado demasiados años manteniendo hombres con vida en lugares donde no deberían haber estado. No le gustaba cuando alguien se obsesionaba. No me obsesiono. Observo patrones. García suspiró acercándose. No miró la tormenta. Ya había superado eso. Solo cruzó los brazos y me observó a mí. Costa, tenemos 3 días más de estudio antes de movernos al siguiente sitio. Si esta anomalía no es accionable, se registra y se deja atrás. Lo sé. Entonces deja de actuar como si fuera personal. Eso me hizo mirarlo. ¿Alguna vez has visto una fuente de calor sostenerse sin combustible? No respondió. Solo me sostuvo la mirada un momento. Luego giró y regresó a la estación de mando. Exhalé por la nariz y volví al visor. No estaba equivocado. Tenía el hábito de obsesionarme. Me lo habían inculcado durante décadas de trabajo de campo, de leer las capas profundas de planetas muertos, de mapear los fantasmas de cosas que alguna vez se movieron pero ya no lo hacían. Tenías que ser obsesivo para hacer este trabajo. Detrás de mí, el resto de la tripulación murmuraba sobre sus consolas, revisando datos. Éramos 5. García, yo, Nacho, Oscar y Tincho. 5 hombres encerrados en un cascarón de metal, observando una tormenta. No era soledad, no exactamente. Solo una especie de silencio que nunca se iba, incluso cuando la gente hablaba. Oscar discutía con Tincho otra vez. Algún detalle técnico sobre los horarios de despliegue de las sondas. Nacho estaba en su habitual estado de desapego clínico, redactando los últimos datos de telemetría. Le gustaba bromear diciendo que estaba allí por la misma razón que las sondas, para recolectar datos, enviarlos a casa y ser olvidado. Me alejé del visor, empujándome hacia mi estación. La nave era pequeña pero funcional, construida con la misma frialdad utilitaria de todas las embarcaciones del ISER para el espacio profundo, pasillos estrechos, paredes acolchadas, equipos asegurados. Todo diseñado para eficiencia, no comodidad. No necesitaba ser habitable, solo sobrevivible.
Abrí los últimos espectrogramas. Las lecturas se volvían más extrañas. El infrarrojo sugería una estructura de al menos 5 kilómetros de ancho, no uniforme, no natural. Las fluctuaciones térmicas no venían de calor interno. Lo estaba dispersando, como si intentara camuflarse, como si se estuviera enmascarando. Me froté la nuca. Debería haberme sentido emocionado, pero solo sentía algo retorciéndose en lo profundo de mi estómago. No era miedo, solo la sensación de que algo estaba a punto de cambiar. Enviamos el primer taladro 1 hora después. Tardó 20 minutos en descender a través de las capas superiores. La tormenta lo golpeó, pero aguantó, transmitiendo escaneos láser granulados mientras se abría paso hacia abajo. Oscar mantuvo su sarcasmo habitual, narrando el descenso como un comentarista deportivo, apostando sobre si encontraríamos hielo o terreno sólido. Pero cuando el taladro golpeó la anomalía, no se detuvo. Ni siquiera registró un impacto. Verificamos los datos 3 veces. El taladro debería haber chocado contra hielo sólido, pero en cambio lo atravesó como si se hundiera en carne viva. Entonces, las lecturas de calor se dispararon. Observamos en silencio cómo los espectrogramas cambiaban, mostrando algo debajo de la superficie que se flexionaba. No era un error ni un fallo del equipo. La estructura había reaccionado. No me di cuenta de que estaba agarrando la consola hasta que Nacho puso una mano en mi hombro. «Saúl, no creo que sea hielo». Las palabras cayeron como una piedra en mi estómago. Miré a García. Él ya me estaba observando. Nadie habló por un largo momento. Finalmente, asintió una vez. «De acuerdo. Vamos más profundo». Los escaneos iniciales mostraron una capa superficial que no era completamente sólida, más bien una red de material entrelazado y poroso, diseñado para imitar formaciones geológicas. Pero eso no fue lo que me dejó helado. Fue el hecho de que la perforación ya se estaba cerrando sola. Volví a ver las imágenes, cuadro por cuadro. El núcleo del taladro había perforado limpiamente, pero en lugar de permanecer abierto, la herida se selló en menos de 90 segundos. Sin fluidos, sin reacción externa, solo un lento tejido orgánico del material, como una costra formándose a cámara rápida. Estaba viva. No lo dije en voz alta. Sabía lo que esa palabra hacía a la gente en este trabajo. Vivo. Cambiaba la misión, cambiaba quién estaba a cargo. Si lo decía ahora, el ISER nos quitaría la jurisdicción, enviaría un equipo de contención y nos convertiría en notas al pie de los registros del descubrimiento. García debió intuir mis pensamientos, porque no me dio tiempo de hablar. ¿Estás seguro de que la brecha está cerrada? Nacho asintió. Las lecturas térmicas no muestran pérdida de calor significativa ni colapso estructural. Lo que sea esta cosa se autorrepara. Oscar se inclinó hacia adelante en su asiento, golpeando los dedos contra su consola. Tenía esa mirada que ponía cuando quería bromear, pero no estaba seguro de que el momento lo permitiera. «Solo para aclarar», dijo. «Perforamos un tumor congelado de 5 kilómetros y en lugar de sangrar, se curó solo». Nadie rió. Estudié los datos de nuevo, apretando los dedos contra la consola. Las lecturas eran consistentes, lógicas, empíricas, y aún así no tenían ningún maldito sentido. Si esto fuera biológico, dije lentamente, debería haberse descompuesto hace mucho. El material orgánico no sobrevive a esta profundidad. Tincho exhaló por la nariz. Entonces no es orgánico. Entonces, ¿qué demonios es?, murmuró Oscar. Nos quedamos en silencio. El sonido del sistema de ventilación de la nave llenó el espacio entre nosotros. El zumbido suave del soporte vital, los pitidos tenues de los instrumentos. Y debajo de todo, el conocimiento de que ya no estábamos solos. García se apoyó contra el mamparo, cruzando los brazos. Estaba sopesando la situación, como siempre lo hacía, como había hecho cuando nuestra sonda detectó la anomalía, cuando insistí en perforar en primer lugar. Continuamos.
dijo. Descenso controlado. Tomamos una muestra del núcleo y la subimos a bordo. La analizamos directamente. 10 minutos después, enviamos un segundo taladro, más pequeño que el primero. Este no penetraría tan profundo, solo lo suficiente para extraer una muestra contenida y retroceder antes de que pudiera autorepararse de nuevo. Preparamos medidas de contención, ambiente estéril, exposición mínima, las precauciones que tomas con un riesgo biológico alienígena, incluso si aún no estábamos listos para llamarlo así. El taladro descendió. En el momento en que perforó la superficie de nuevo, la estructura reaccionó diferente. Vimos el cambio en el infrarrojo primero, una alteración lenta en la distribución del calor, como un oleaje a través del material. Antes había sido pasiva, dejándonos perforarla. Ahora estaba anticipando la brecha. Observé cómo los números en mi pantalla cambiaban. «Sabe que estamos aquí», murmuré. El taladro cortó 2 centímetros antes de que la resistencia aumentara bruscamente. Luego, una caída repentina. Todos miramos las lecturas, confundidos. Nacho mostró los datos sísmicos. «¿Qué demonios?», murmuró. «Es un vacío. Un hueco interno enterrado bajo la estructura». Acabábamos de perforar una capa que no era completamente sólida. Abrí la boca para decir algo, pero antes de que pudiera, la señal de calor cambió de nuevo. Debajo del taladro, algo se movió. No era una reacción a nosotros. Era una reacción al escape. Pasé rápidamente por la telemetría. El núcleo de fusión de la nave acababa de ventilar exceso de calor. Un ciclo estándar. Una purga rutinaria de energía térmica acumulada del reactor, liberándola a la atmósfera para evitar sobrecargas. Normalmente se disiparía inofensivamente en el vacío, perdida en el frío profundo de Urano. Pero esta vez no. Esta vez el escape había fluido directamente al sitio de excavación. Los números en mi pantalla subieron. No era una curva normal de dispersión de calor. No era difusión. Era absorción. La estructura no solo interactuaba con la energía externa, la estaba metabolizando. Sentí mi pulso golpear contra mis costillas. Antes solo había estado ahí, inerte. Ahora estaba absorbiendo calor hacia sí misma, atrayendo cada joule de energía disponible, como un pulmón congelado tomando su primer aliento. Las lecturas de presión cambiaron otra vez. Miré el flujo de datos de la tormenta. El flujo se había alterado, una rotación lenta y antinatural, desviándose del cizallamiento natural de viento en Urano. La tormenta no solo se movía, estaba respondiendo, y debajo de todo, algo en la estructura profunda seguía agitándose. Sin previo aviso, la nave se estremeció. Un gemido profundo recorrió el casco. No provenía de un impacto externo, sino de la nave misma. Las alarmas del reactor parpadearon, mostrando advertencias en la pantalla principal. Miré mi terminal y sentí cómo mi estómago se retorcía. La producción de energía del reactor de fusión había aumentado. No mucho, pero lo suficiente para registrarse. Lo suficiente para decirme que algo estaba interfiriendo con el equilibrio. «Esto no es nosotros», dijo Nacho. Esto no es... Se detuvo. Todos lo vimos al mismo tiempo. La presión atmosférica había cambiado. Había cambiado sobre el sitio de excavación. El comportamiento de la tormenta se estaba alterando. Sus patrones de movimiento rompiéndose de sus trayectorias normales. Las nubes se retorcían en una nueva configuración, formando algo que no debería ser posible en este gradiente de presión. La estructura no se movía, pero la atmósfera sí. Las tormentas de Urano nunca se habían desviado así antes. Nunca. No en siglos de observación. Oscar soltó una risa nerviosa que no sonó real. ¿Alguien más está pensando que deberíamos irnos? García ya estaba en las comunicaciones, llamando a la IA de la nave. Diagnósticos del reactor. El sistema automatizado respondió. Variantes detectadas en la regulación térmica del núcleo de fusión. Flujo de temperatura interna.
más 3,4 Kelvin. Advertencia. Disipación de calor inestable en la atmósfera local. Apenas tuve tiempo de procesarlo antes de que la voz de Nacho cortara el silencio. Tenemos inestabilidad en el ciclo de ventilación del reactor. Los niveles suben. ¿Suben cómo?, preguntó García, ya dirigiéndose a la consola de mando. Aumento del 0,4%. No es peligroso, pero no debería estar pasando. Un número tan pequeño no debería haberme provocado escalofríos. Pero las cosas en el espacio no subían gradualmente. O algo estaba activo o estaba muerto. Podría ser un error instrumental, dijo Tincho, aunque sin convicción. Estamos lidiando con térmicas extrañas. Me pasé una mano por la cara. El agotamiento se filtraba. No es un error. Volví al visor de proyección. Las tormentas de Urano nunca habían parecido predecibles, pero ahora parecían erráticas. Los patrones de los ciclones, estables durante siglos, se habían roto. Los movimientos de las nubes habían perdido su formación, fragmentándose y curvándose en configuraciones que ya no eran aleatorias. Un cambio en la distribución de gases traza una ligera desviación en el cizallamiento del viento. Pequeños cambios que por sí solos no significarían nada, pero juntos me decían algo que no quería pronunciar en voz alta. La atmósfera de Urano estaba reaccionando al cambio de energía. Bien, dijo García, exhalando. Ya vimos suficiente. Corten el escape del reactor, detengan la fuga de calor. Nacho ya se movía, cerrando las ventilas auxiliares. La nave se estremeció de nuevo, menos esta vez. Un cambio en la distribución del peso a través de la estructura. No era turbulencia, ni un fallo mecánico. Era algo externo. Lo vi primero en la telemetría infrarroja. Una firma térmica profunda, enterrada bajo la estructura superficial, cambiando. La anomalía ya no era pasiva. Oscar soltó otra risa nerviosa. Todos están viendo eso, ¿verdad? Eso no es solo... Lo vemos. La voz de García era tensa. ¿A qué profundidad? Nacho revisó los números. Unos 300 metros bajo la capa inicial. Hesitó. Y está creciendo. ¿Creciendo?, preguntó Tincho. Nacho tocó la pantalla. La masa térmica aumenta, como si estuviera absorbiendo algo. Obténme una composición molecular de esa fuente de calor, dije. Quiero saber qué demonios estamos viendo. No creo que tengamos instrumentos calibrados para... Nacho se detuvo. Los datos cambiaron otra vez. El cambio de presión se invirtió. Por un segundo, algo dentro de la atmósfera de Urano se contrajo, en lugar de expandirse. Nada a esta escala debería poder moverse así. No una tormenta, no un proceso geológico, no nada que hubiéramos catalogado antes. Tincho exhaló por la nariz, mirando los números. Eso no es posible. En la distancia, más allá de las pantallas de proyección, el planeta seguía cambiando, como algo agitándose bajo un océano congelado. Entonces, el taladro dejó de transmitir. Oscar se sobresaltó en su consola. Perdimos la señal del taladro. Interferencia. ¿Qué?, preguntó García. No, me refiero a que lo perdimos. Ya no está ahí. Reprodujo las imágenes. El último fotograma mostraba algo elevándose desde el vacío debajo del sitio de excavación. Algo líquido, una forma gelatinosa y densa, no completamente sólida, pero tampoco fluida, una estructura en flujo, ajustando su estado físico a nivel molecular, como si estuviera decidiendo qué forma tomar. Entonces, la transmisión del taladro se cortó a estática. Oscar se recostó en su asiento, pasándose ambas manos por el pelo. «Odio esto», murmuró. Tincho exhaló. «Tenemos que irnos. Debería haber sido una decisión obvia, pero no podía apartar la vista de la pantalla. Esto no era solo un organismo biológico, no era solo una IA, era algo más, algo diseñado,
Costa, dijo García, su voz dura. Necesitamos una decisión. Si nos vamos ahora, no descubrimos qué es esto. Si nos quedamos, dijo Tincho, terminamos como ese taladro. Miré de nuevo la pantalla, la telemetría infrarroja, donde algo enorme y lento seguía moviéndose bajo las nubes. Una interferencia estática llegó por el canal de comunicaciones. No eran palabras, no susurros, no una voz. Era algo más profundo, una resonancia, vibrando al borde de la percepción, presionando dentro de mi cráneo como un pensamiento a medio formar. Un patrón desplegándose, no destinado a mentes humanas, y lo entendí. De la misma manera en que entiendes la forma de una ola antes de que rompa contra la orilla. Nos había notado y nos estaba observando. Me aferré a la consola, la garganta seca, el estómago tenso. Los demás también lo sentían. Oscar se había puesto pálido. Nacho tenía la mandíbula apretada, sus ojos saltando entre los datos del sensor y nada en particular, como si intentara racionalizar lo que no encajaba. Tincho fue el primero en moverse, alejándose de su estación como si pudiera escapar físicamente del momento. Pero la peor reacción fue la de García. No se movió en absoluto, solo observó la pantalla, la cosa bajo el hielo, la masa térmica creciente, los lentos cambios en la presión atmosférica. Todo. Su respiración era constante, medida. Había trabajado con él el tiempo suficiente para saber que eso significaba que estaba conteniendo algo peor. El veterano del espacio profundo, el hombre que había pasado por más catástrofes orbitales y fracasos de alto riesgo que el resto de nosotros juntos. Y no decía una maldita palabra. Ahí supe que habíamos pasado el punto de no retorno. Corten las salidas del reactor, dijo finalmente. Apagado total. Nacho dudó. Eso desconectará los sistemas auxiliares. Perderemos todo contacto externo. No me importa, hazlo. El peso en su voz no era enojo, ni siquiera miedo, era resignación. Volví a los datos del sensor y por primera vez vi la verdad en ellos. No era solo una estructura. No era una cosa enterrada y pasiva que habíamos perturbado por accidente. La capa autorreparable, la red adaptativa que imitaba formaciones geológicas, la forma en que absorbía energía externa, cómo había estado esperando una señal que reconociera, nunca había estado inactiva. Había estado preservada, mantenida en congelación profunda, y acabábamos de darle lo que necesitaba para despertar. Los dedos de Nacho se movieron sobre su consola, cortando la energía al escape del reactor, iniciando un apagado total. La salida de energía se redirigió, el zumbido de los sistemas de la nave disminuyendo momentáneamente antes de estabilizarse en un nivel más bajo. Pero en el instante en que cortamos la energía, las lecturas se dispararon de nuevo. Cambio de presión. Expansión térmica. Movimiento reactivo bajo la superficie. Apenas tuve tiempo de registrar lo que veía antes de que la nave se sacudiera violentamente, las alarmas aullando por el puente. Mi hombro golpeó el mamparo, el dolor irradiando por mis costillas mientras los amortiguadores de inercia luchaban por compensar. Me incorporé, tratando de enfocarme en la consola, pero los números cambiaban demasiado rápido. Fluctuaciones de densidad en la atmósfera. Inversión del cizallamiento del viento. La tormenta se deformaba alrededor de algo en lo profundo de las nubes. Nacho aún se aferraba a su consola, leyendo su pantalla. El calor no se disipa. Se está acumulando. Miré las imágenes de la cámara externa. Las capas de nubes debajo de nosotros habían comenzado a deformarse. Los diferenciales de presión creaban un vórtice antinatural, algo que no se comportaba como un sistema de tormenta normal.
El flujo de las capas de metano y nitrógeno se había roto en inestabilidad caótica, canalizándose hacia abajo, arremolinándose en patrones lentos, como si el planeta mismo estuviera siendo reescrito desde adentro. Y supe, con una claridad que no deseaba, que eso era exactamente lo que estaba pasando. «Cortamos la energía», dijo Nacho, sacudiendo la cabeza. «¿Por qué sigue acelerando?». Apreté la consola con más fuerza. Porque ya no se trataba de nuestra energía. El reactor solo había sido un catalizador. Un punto de partida. Había sido diseñado para absorber energía ambiental, para esperar hasta que la señal correcta reactivara su estado metabólico. No lo habíamos encendido. Solo le habíamos dado el impulso suficiente para despertar. Y ahora, Urano mismo sostenía el proceso. Me giré hacia García, pero él ya estaba un paso adelante, activando el comunicador de toda la nave. Todo el personal a sus estaciones. Abortamos la misión. Pero en el momento en que se movió hacia los controles de navegación, la nave se sacudió de nuevo. Todos lo sentimos. Un cambio gravitacional. La distribución del peso había cambiado. No mucho. No lo suficiente para destruir la nave, pero lo suficiente para decirnos que algo acababa de alterar la distribución de masa del planeta. Mi visión se nubló por un segundo, mientras la gravedad artificial se corregía. Las manos de Nacho flotaron sobre su consola, esperando a que los números se estabilizaran en algo legible, y cuando lo hicieron, se quedó completamente quieto. «Eso no es posible». Su voz era tan baja que casi no la escuché. Las manos de Nacho se cerraron en puños. «La densidad del núcleo está cambiando». ¿Núcleo? Me detuve, mi mente procesando. ¿Te refieres al planeta?, asintió lentamente. Miré de nuevo hacia las tormentas arremolinadas, hacia las nuevas formaciones tomando forma en el abismo debajo. El interior de Urano estaba compuesto de roca, agua, hielo de metano y amoníaco. Su núcleo debería haber sido estático, bloqueado bajo presiones extremas, bajo miles de kilómetros de gas denso. Pero ahora, algo a nivel molecular estaba cambiando. Si los números eran reales, si lo que Nacho veía era real, entonces lo que habíamos desenterrado no solo estaba vivo. Estaba reestructurando el planeta. Mi cuerpo se sintió entumecido, vacío, como si algo dentro de mí ya hubiera aceptado lo que venía. No nos íbamos. Incluso si quemábamos el reactor a toda potencia, incluso si acelerábamos al máximo en emergencia, no saldríamos a tiempo de la distorsión de masa. El flujo gravitacional nos mantendría en su lugar. O algo peor, nos arrastraría hacia abajo. García lo asimiló todo. No se movía, no hablaba, se giró, y lo vi en su rostro. No solo cálculo, no solo decisiones de mando, aceptación. Sabía lo que había que hacer. Y lo peor era que yo también. Tomé un respiro lento, dejando que la realización se asentara en mis huesos. No había más opciones. Esta cosa iba a despertar por completo, quisiéramos o no. Sin palabras desperdiciadas. Solo una declaración simple y brutal de los hechos. Nacho tragó saliva, sus manos flotando sobre los controles del reactor. Incluso si sincronizamos la detonación perfectamente, no sabemos si... No tenemos que estar seguros, lo interrumpió García. Solo tenemos que hacerle imposible sobrevivir intacto. Exhalé por la nariz. Mis manos temblaban, pero las cerré en puños y las obligué a quedarse quietas. Tenía razón. No quedaban más opciones. Habíamos sido el fósforo que encendió el fuego. Si no lo apagábamos, seguiría ardiendo. La nave se sacudió otra vez, algo en lo profundo de las capas de nubes del planeta, cambiando de nuevo. Las tormentas habían roto su formación por completo, formando ahora un vórtice antinatural, girando hacia adentro, hacia la anomalía. Obligué a mi mente a concentrarse en lo que había que hacer. Solo teníamos minutos, o menos. Haré los diagnósticos del campo de contención, dijo Tincho. Necesitamos una detonación vectorial para enfocar el colapso hacia abajo.
Nacho, purga los limitadores del núcleo, ordenó García. Y alguien anule los malditos protocolos de emergencia antes de que la nave nos bloquee. Oscar exhaló. Dios, odio este trabajo. Dime que esta cosa no tiene un plan de respaldo. Había estado pensando lo mismo. La anomalía no se movía para detenernos, pero había reaccionado a todo lo demás. El taladro, el escape del reactor, la presión de la tormenta. ¿Reaccionaría ante la amenaza de destrucción? Aparté el pensamiento. No importaba. No teníamos otro movimiento. Protocolos anulados, limitadores desactivados, núcleo preparado para una brecha de contención total. La nave gimió otra vez, más violentamente esta vez, como si algo externo la estuviera agarrando. ¿Cuál es nuestro rendimiento de explosión? Tincho revisó los cálculos. Si ventilamos toda la cámara de reacción hacia el sitio de excavación, la saturación térmica debería superar los 10.000 Kelvin. ¿Debería?, preguntó Oscar. No quise decirlo. No quise admitir que aún estábamos adivinando. Porque esto ya no era física normal. Esta cosa no se comportaba como una forma de vida biológica. No se comportaba como una máquina. Estaba en algún punto intermedio, diseñada para perdurar más allá de nuestra capacidad de comprender el tiempo. Y eso me aterrorizaba más que nada. Esto funcionará, dijo García. No porque supiera que lo haría, porque había decidido que debía hacerlo. Exhalé asintiendo. Preparen la detonación para un colapso térmico total. Nacho me miró, algo indescifrable en su expresión. Esto es todo, entonces. Lo miré a los ojos. Sí, Oscar exhaló. Bueno, si esta cosa de alguna manera sobrevive a una brecha directa del reactor, entonces renuncio oficialmente. Tincho sonrió, pero no llegó a sus ojos. Puedes presentar tu renuncia en el infierno. Nacho soltó una risa baja, casi sin humor, y volvió a la consola. Secuencia de detonación en 5 minutos. No perdí tiempo viendo cómo los números descendían. No sería real hasta los últimos segundos. En cambio, me giré hacia el visor de proyección una última vez. El vórtice se había estrechado en algo vasto y antinatural. La atmósfera colapsando hacia adentro, hacia el punto donde habíamos perforado la capa. Y allá abajo, en el abismo, la estructura profunda se movió otra vez. Como el ritmo lento de algo aprendiendo a despertar. Apreté los dedos contra el borde de la consola, observando. Esta cosa había estado aquí el tiempo suficiente para volverse parte del planeta. El tiempo suficiente para que su capa fuera indistinguible del hielo, para que su presencia estuviera oculta bajo tormentas que habían rugido por más tiempo del que llevábamos mirando al cielo. Había estado destinada a permanecer enterrada, o al menos había permanecido enterrada hasta ahora. ¿La habíamos descubierto antes de que estuviera lista? ¿O simplemente éramos los últimos tontos en un ciclo que había ocurrido mucho antes que nosotros y que ocurriría de nuevo mucho después de que nos fuéramos? El núcleo se rompió en una violenta erupción de plasma, detonando con la fuerza de una pequeña estrella. La explosión colapsó hacia adentro, la energía canalizada directamente hacia el sitio de excavación. Por el más breve segundo, creí ver algo moviéndose en el centro del vórtice, retorciéndose contra el arrastre de la destrucción.